Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Virgo, este paje de espadas pueden ser dos opciones. Puede ser tú buscando información sobre algo que no te cuadra, sobre algo que tú ves que está un poco extraño y podrías estar buscando información en redes sociales, si estás en un empleo, pues en tu empleo o donde tú vives. Pero la otra opción, que es la que me parece más viable, es alguien que podría estarte vigilando, alguien que te está espiando, no con buenas intenciones, alguien que podría estarte siguiendo por redes sociales, mirando qué es lo que tú haces, qué es lo que no haces. Alguien que definitivamente, si es en cuestiones de negocios, podría estarte investigando o podría estar buscando información tuya, pero no de una manera sana, no de una manera saludable, porque hay veces que uno sí vigila a la competencia, qué hacen, qué no hacen, qué cliente tienen, qué cliente no tienen, cómo lo consiguen, con dónde hacen los anuncios, en fin, para las personas pueden mejorar económicamente, quizás guiándose por lo que otros han hecho y le ha funcionado. Pero en este caso no creo que esa sea la intención de este paje de espadas. Esta persona sí te está vigilando, pero no con buenas intenciones. Quizás ni tenga nada que ver con tu rama económica, en lo que tú te desenvuelves. Pero si es alguien que es envidioso, alguien que te tiene muchísimos celos y envidia, es alguien que evidentemente no le gusta cómo a ti te está yendo, quizás en tu vida financiera, en tu vida económica o en tu empleo. Y está pendiente de ti 24/7 en tus redes sociales, en tu vida, qué es lo que tú haces y qué es lo que no haces. Y estas personas a veces, aunque no hagan nada, pueden ser un poco peligrosas. Así que cuidado con esto. Lo bueno es que viene acá la carta del sol y la carta del sol me está diciendo de que acá tú vas a estar descubriendo quién es esta persona. Aquí todo va a estar saliendo a la luz. Te vas a estar dando cuenta, si eres tú buscando información y nadie te persigue ni nadie te está vigilando, pues tú vas a estar encontrando la información que tú buscas. Pero como te dije que me parecía más la segunda opción de alguien que está pendiente de tu vida, pues aquí el sol es como que lo iluminara todo, te lo revelara todo y tú te vas a dar cuenta quién es esa persona. Te vas a decir, contra, era fulanito menganito quien me estaba vigilando. Y aquí las cosas pues definitivamente se destruyen con esa persona. Aquí hay algo que definitivamente llega a su final, un final que destruye todo de raíz. Tú vas a estar aclarando algo. Definitivamente esto se cae porque aquí hay algo, una verdad, algo oculto, algo que se tenía que informar y tú conociste, y esto va a dar pie a la torre, va a dar pie a que esto se destruya por completo y se termine, a que esto se acabe completamente. Puede ser una relación de amistad, alguien que te conocía por redes sociales, tú te das cuenta quién es esa persona y definitivamente pues esto acabe. Así que esto va a estar terminando para muchos de ustedes, esta situación con esta persona. O si era una situación que querías aclarar, pues definitivamente se aclara y se acaba un asunto pendiente que ustedes tenían. Vamos ahora con la carta. Sí, aquí están dos cartas. Con esta reina de espadas me está indicando que alrededor de ustedes va a haber una persona que encarna esta energía, o simplemente esta energía va a estar alrededor de ustedes. Esto es algo como que ustedes quieren irse de un empleo, pero emocionalmente no pueden o no quieren o piensan, ahí conozco a todo el mundo, ya conozco a las personas, el jefe quizás me trató bien y me da pena irme para otro empleo pero no estás ganando lo que tú quieres. Y hay otro empleo que sí te van a dar lo que tú necesitas ganar. Entonces, ¿cómo no te vas a ir? Y esta energía o esta persona te va a estar diciendo, no, tienes que marcharte porque ahí las cosas no están funcionando. Y sí, emocionalmente está bien, pero económicamente no. Y tú con las amistades, con las emociones, no comes, no pagas renta, no pagas auto, ni pagas absolutamente nada. Así que tienes que moverte. Si es algún tipo de negocio o si tienes que despedir a alguien porque te estaba engañando, tú quizás pienses, esa persona tiene que darle de comer quizás a su familia. Pero la reina de espadas no piensa así. La reina de espadas es diferente. La reina de espadas piensa, ok, tiene que darle de comer a su familia, pero me quiere fastidiar la mía. Entonces, antes de que me fastidie la mía, te vas para otro lugar
a hacer lo que tú quieras, pero en otro lugar, en la mía no, ¿ok? Entonces es una persona que quizás parezca muy fría a la hora de tomar decisiones, pero son las decisiones correctas, las decisiones que se tienen que tomar, decisiones que a veces a la sociedad, a un grupo de personas, no le parecen que son buenas, le parecen que son incluso negativas porque es un poco cortante, porque no se deja nublar por las emociones. Esta persona o esta energía entiende perfectamente que hay emociones involucradas, pero que en cuestiones de dinero, en cuestiones de negocio o cuestiones prácticas de la vida, las emociones no pueden ser lo que dicte lo que tú vas a estar decidiendo, porque una decisión en economía basada en emociones te trae a problemas económicos serios en el futuro. Después las personas dicen, contra, me fue mal económicamente, pero tomaste tal decisión. Sí, pero emocionalmente, no porque mi padre, no porque mi tío, porque mi hermano, con mi pareja. Ok, por lo que sea, pero tomaste una decisión incorrecta. Y es lo que esta reina de espadas va a estar viniendo a ayudarte, a que tú tomes la decisión justa, la decisión que es. Quizás te toque ayudar a un familiar, a alguien, y esta reina de espadas te diga, no puedes hacerlo porque económicamente no puedes hacerlo. Y tú digas, sí, pero emocionalmente debo ayudarlo. Ok, debes ayudarlo, pero no vas a ayudarlo porque económicamente no puedes. Y entonces es ese tipo de energía que se impone la lógica, la razón antes de la emoción. Así que esto va a estar alrededor de ustedes y eso les va a permitir marcharse de un lugar o de un negocio que no les funciona, que no les conviene y que no les sirve. Y ustedes van a estar alejándose, van a estar, por supuesto, decidiendo alejarse. Esto puede ser de un empleo, esto puede ser de una asociación con algún familiar que te estaba traicionando o que podía traicionarte y definitivamente tú vas a estar terminando. Esto se va a estar acabando, quizás te duela, por supuesto, pero es que hay cosas que tienen que manejarse de esa forma. No puedes quedarte en algo que te está embarcando por gusto cuando tú tienes la opción de irte, de marcharte y de salir de esa situación. Y definitivamente, si toman esta opción de irse, pues se van a estar yendo, pero a planificar el futuro. Aquí es posible que estén teniendo algún tipo de empleo fuera de la ciudad donde ustedes viven o comiencen a establecer comercio, relaciones comerciales con personas de otras ciudades, fuera de la ciudad de donde tú vives, fuera del estado donde tú vives o fuera del país donde tú vives. En países que no tengan estado, pues nada, en provincia, fuera de tu ciudad, señores, es fuera del lugar donde tú resides, vas a estar estableciendo comercio con personas. Es posible que incluso estés averiguando cuestiones aduanales, cómo hacer pagos aduanales, en fin. Pero gracias a que te vas a estar marchando, tu horizonte se expande y comienzas a tus relaciones económicas y todo a fructificar. Gracias a que esta torre se cae y gracias a que te decides marchar de esa situación. Vamos a ver qué más viene con este 10 de bastos. Y acá, por supuesto, como consecuencia, esto podría traerte alguna situación que te sobrecargue en tu empleo. Puede ser que estés haciendo overtime, que vayas a estar haciendo dobles turnos, que tengas quizás que cargar con cuentas tú solos, o si estás en un negocio y despediste a alguien o rompiste relaciones con algún familiar que tenía algún tipo de negocios con ustedes, pues definitivamente podrías estar cargando más cosas de las que realmente tú podrías soportar tú solo. Lo bueno de esta carta es que el 10 de bastos, a pesar de que es algo extremado, algo que les va a generar muchísimo cansancio psicológico y físico, van a poder estar enfrentándolo y van a ganar la batalla, por supuesto, pero es algo que es extenuante y sí va a estar llevando pues una sobrecarga. Si te vas para otro empleo o te quedas en tu mismo empleo, pues podría estar también sobrecargado. Esto, por supuesto, no es para obviamente con esta sobrecarga vas a estar cargado de estrés, de ansiedad, de insomnio y de conflictos porque tú quieres resolver esa situación lo antes posible, quieres resolver ese problema y a pesar de que te marchaste, pues por supuesto esa situación te va a estar preocupando. La buena noticia es que acá el Caballero de Oros te está diciendo que aquí las cosas van a estar mejorando eventualmente con lentitud quizás, pero es algo estable, es algo seguro y es algo que el dinero te va a comenzar a fluir lentamente, poco a poco, pero es algo seguro, algo estable, algo que se mueve en cámara lenta, ¿ok?
no es algo que esté detenido, pero tampoco es algo que venga corriendo. Es algo que poco a poco van a ir solucionando y eventualmente pues va a tener solución. Así que ustedes van a estar planificando el futuro, estableciendo algún tipo de comercio con personas de fuera de su ciudad y su economía se va a ir restaurando poco a poco, pero sí, esta carta es con muchísima seguridad y estabilidad financiera. Vamos ahora con la carta del romance y el amor para ustedes, Virgo. Una carta, pensé que se me viraron todas estas. Voy a sacar una sola. Wow, aquí sale el regalo. Y el regalo, como siempre me sale en este oráculo, tiene que ver también con el amor, pero no necesariamente. Puede ser un regalo en cualquier otro ámbito de tu vida que te traiga felicidad. Así que definitivamente regalos. Aquí te dice: ama los regalos y ten la habilidad de entender aquí sale esta carta del regalo y te están diciendo que el mayor regalo del amor es la capacidad de comprendernos verdaderamente los unos a los otros. Así que si tienes pareja, simplemente trata de comprenderla, qué es lo que pasa en su vida. Y si ya estuviese llegando a alguien, pues nada, trata de comprender a la persona que esté llegando a la vida de ustedes. Recuerden que el amor no es solamente de pareja, también puede ser amor fraterno entre familiares, en fin. Así que comprende a la persona que amas. Aquí con esta carta, Virgo, del León de Katanga, te están diciendo: ahora es tu momento de asumir un rol de liderazgo. No te alejes del centro de atención, ya que tus planes tendrán éxito, siempre y cuando te mantengas enfocado en el panorama general. Así que mantente enfocado en el panorama general para que tus planes tengan éxito, Virgo. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles te estén haciendo llegar. El primer número es el 44, el segundo el 18 y el tercero el 50. 44, 18 y 50. Virgo, una pequeña interpretación aquí. Aquí hay un sueño que quieres y evidentemente se te va a estar haciendo realidad. Así que todo se te va a estar convirtiendo en éxito y victoria. Puede haber algún tipo de nebulosa, algo que no esté claro o falta de información en ese camino, pero definitivamente este as de espada corta con absolutamente cualquier tiniebla que exista y permite que, por supuesto, este sueño hecho realidad lo puedas estar disfrutando. Así que, Virgo, déjame la frase en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre tengo estabilidad económica. Yo siempre tengo estabilidad económica. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.